Hola, el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy rara y devastadora y también profundamente ligada al metabolismo celular, el síndrome de Leigh. Te voy a explicar qué es lo que causa, a qué genes está asociada, qué rutas metabólicas altera y cuál es su tratamiento. Todo esto de forma muy clara y rigurosa usando unas referencias especializadas. Primero, pues vamos a empezar diciendo qué es el síndrome de Leigh. Resulta que el síndrome de Leigh es una enfermedad es una enfermedad neurometabólica grave, casi siempre de inicio en la infancia, caracterizada por una falla profunda en la generación de energía dentro de las células. Afecta principalmente al sistema nervioso central, a estructuras como los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo. Es progresivo, o sea que con el tiempo se deterioran funciones motoras, cognitivas y hasta respiratorias. Esta enfermedad pertenece a un grupo de los trastornos mitocondriales, porque en la mayoría de casos existe un problema en las mitocondrias. Los organulos encargados de producir ATP, o sea, la energía de la célula, fallan. Bueno, como segundo, les voy a decir un poco sobre su genética y los genes implicados en los genes y los mecanismos implicados en esta enfermedad. Una característica clave del síndrome de Leigh es su heterogeneidad genética. Según bases como Malacarts, más de 75 genes diferentes pueden causar esta enfermedad. Existen dos grandes grupos de mutaciones. Mutaciones en el ADN nuclear. Aproximadamente el 80 y 90% de los casos se explican por sus mutaciones en genes núcleo. Entre ellos, genes del complejo 1 de cadena respiratoria, como el NDUFS2, o genes del complejo 4, como el gen SURF1, uno de los más frecuentes, o genes del complejo 5 como ATP sintasa. También genes del piruvato deshidrogenasa como el PDHB. Y luego están las mutaciones en el ADN mitocondrial, que es entre el 10 al 20% de los casos involucran mtDNA. Los más relevantes son como el MTATP6, uno de los genes más asociados al síndrome de Leigh, afecta directamente al ATP sintasa. O las mutaciones menos comunes como el MTND5. Y bueno, ¿qué tienen en común todas estas mutaciones? Resulta que todas afectan la fosforilación oxidativa, es decir, la vía que permite que las mitocondrias generen ATP. Luego vamos a hablar un poco sobre las rutas metabólicas alteradas de esta enfermedad. Para entender el daño hay que entender qué está fallando, ¿cierto? Como primero, la fosforilación oxidativa es lo primero que falla, ya que es la ruta principal de producción de energía en la célula. Si cualquiera de los complejos 1, 2, 3, 4 o 5 está afectado, la maquinaria de producción de ATP falla completamente. Y esto genera disminución en el ATP, muerte celular, especialmente en las células con alta demanda como las neuronas, acumulación del NADH y alteraciones metabólicas en cadena. Luego, lo segundo que suele fallar es el metabolismo del piruvato. Cuando el complejo del piruvato deshidrogenasa está afectado por mutaciones como el PDHA1, el piruvato no entra de manera normal al ciclo de Krebs. El resultado es que el piruvato se convierte en lactato, provocando acidosis lactática, una característica muy común en las personas que padecen síndrome de Leigh. Otra es la disfunción multisistémica. La falla de energía afecta cerebro, músculo, corazón, función respiratoria, nervios periféricos, y por eso pues el síndrome es neurológico, o sea, el síndrome es neurológico, pero también multisistémico. Las manifestaciones clínicas de este síndrome, digamos, el cuadro clínico clásico aparece entre los 3 a los 12 meses, pero también
puede iniciar en niños mayores o en adultos, aunque es muy poco común. Los síntomas incluyen retraso en el desarrollo o pérdida de habilidades ya logradas, hipotonía, o sea, bajo tono muscular, dificultad para alimentarse, vómitos, mala succión, problemas respiratorios, pudiendo acudir a soportes de ventilatorios, convulsiones, problemas oculares, como nistagmo, atrofia óptica, disminución progresiva de la visión, alteraciones en movimiento como ataxia, espasticidad, acidosis láctica en la sangre, lesiones características en resonancia magnética, en ganglios basales y en tronco encefálico. La enfermedad es progresiva, ¿cierto? Y lamentablemente en muchos casos esta enfermedad es demasiado grave. Esta enfermedad no tiene cura ni diagnóstico. Se le llama una enfermedad huérfana. Aún así, para diagnosticar a una persona, esto combina evaluación clínica, como historia, síntomas neurológicos, regresión del desarrollo, estudios metabólicos como el lactato elevado en la sangre o el líquido encefálico, marcadores de disfunción mitocondrial también. También se utiliza la imagen cerebral, la resonancia magnética que muestra las lesiones simétricas en los ganglios basales, en el tálamo, en el tronco encefálico. Estas lesiones son muy sugerentes en el síndrome de Lake, ¿cierto? Otra cosa serían asociar los estudios genéticos. El estándar actual es el genoma completo o paneles mitocondriales. En muchos casos confirma la mutación responsable, que es clave para el pronóstico. Asesoramiento genético, identificación de variantes tratables. También pues vamos a hablar como de los tratamientos y el manejo. Aunque actualmente no existe una cura para el síndrome de Lake, el tratamiento es como de soporte, ¿cierto? Individualizado por síntomas. Por ejemplo, el manejo de la acidosis lactática con bicarbonato o citrato, tiamina, vitamina B o cofactores en casos de mutaciones relacionadas al metabolismo del piruvato. Tratamiento en convulsiones, soporte ventilatorio si es necesario, nutrición por sonda en casos de disfagia, fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación, vigilancia cardíaca, renal, neurológica continua, asesoramiento genético para la familia y algunas variantes específicas como las relacionadas con el PDHA1 si pueden responder mejor a ciertas terapias. Pero esto depende totalmente pues, del gen involucrado a cada enfermedad. Ya para cerrar, el síndrome de Lake es una enfermedad muy compleja y profundamente ligada a la genética y el metabolismo celular. Comprender sus bases moleculares, los genes involucrados y las vías metabólicas alteradas permite un mejor diagnóstico y manejo clínico y abre la puerta a futuras terapias dirigidas a las personas que padecen esta enfermedad.